Bueno, pues bon dia a totes i a tots. Benvingudes al webinar Identitats, cossos i desitjos, nous reptes per a la sociologia de les sexualitats, que estem organitzant col·laborant des de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València i que està tenint lloc durant el mes de març. Val? Quan l'Arantxa i jo plantejàvem quins temes podíem incloure i quins podrien fer-nos créixer, aprendre o reflexionar, d'alguna manera teníem clar que el que volíem és que versaren sobre les diferents identitats sexuals, sobre qüestions o temes que trencaren amb el que és el binarisme sexogenèric i les heteronormativitats i també donar veu a lo millor a aquells col·lectius que s'ubicaven fora de lo que són les normes. I amb aquest objectiu presentem el que és la sessió d'avui, que porta per títol Deseos inquietantes, un análisis feminista sobre la asistencia sexual para personas con diversidad funcional, que d'alguna manera, a més de vincular totes aquestes qüestions que acabé de dir, també es fica sobre la taula el que és el capacitisme, és a dir, aquells cossos que són sants i aquells cossos que són insans, i que se vincula amb el desig perquè d'alguna manera ens diu el que són les coses que poden ser desitjables i les coses que poden ser desitjosos. Val? Seria un poc el vincle que s'estableix entre el que s'anomena el queer crit. Una de les persones que més estudia aquest tema ha sigut l'Andrea García Santes Mases, que és la nostra ponent d'avui, i que des d'una mirada antropològica i sociològica va desenvolupar la seva tesis en la que aborda les interseccions entre els estudis feministes i els estudis crítics de la discapacitat. I pren el cos i la sexualitat com un eix epistemològic. A més, Andrea García Santes Mases també va col·laborar amb el documental Yes We Puc, junt amb Antonio Centeno, que si no l'heu vist, molt recomanable que el vegeu. I des d'aquesta perspectiva, Andrea el que fa és també estudiar des de lo que és l'acadèmia, però crec que també tindre contacte amb aquestes persones que formen el que va ser aquest documental, pel·lícula documental, també surt un poc de lo que és l'acadèmia i li dona també una vessant activista als seus estudis. I només dir més que en l'actualitat és professora a la UNED i col·labora en el màster oficial en sexologia de la Universitat Camilo José Cela de Madrid. I jo, l'únic que diré més d'Andrea és que és una persona hiperactiva, o sigui que no podria estar coses d'ella, ja ara la voleu parlar. Vull dir, aborda moltíssims temes, encara que se centren aquí, després n'aborda molts més, que no sé si després, si dona temps, comentar-nos les teves investigacions actuals. I jo ja li deixo pas a Andrea perquè ens il·luminen aquest tema, perquè també és una persona que te dona moltes voltes en els seus plantejaments. Abans, Andrea, digues. Perfecte, moltíssimes gràcies a Ina i Arantxa per la invitació. Bon dia a tothom. Estoy muy contenta de estar aquí, aquí en mi casa, pero participando virtualmente en este seminario, que creo que es una de las iniciativas de las más interesantes, porque en realidad es de las pocas que hay, ¿no? Actualmente para pensar todo este tema de las sexualidades desde una perspectiva de ciencias sociales y desde una perspectiva crítica. Entonces, valorar muchísimo que hayan promovido esta actividad y todo el curro de organización que conlleva, que a lo mejor vemos aquí un par de conferencias online y nos parece que es algo muy fácil de organizar, pero que hay un trabajo previo de pensar, contactar, acabar de definir, cerrar el programa y todo ese tipo de detalles que permiten, ¿no?, como este tipo de espacios de discusión. Y que además ahí me ha servido para volver a un tema que trabajé hace un par de años y que he ido siguiendo desde una vertiente más activista y más por interés personal, pero como sabemos, en el contexto español es muy difícil recibir financiación para este tipo de investigaciones. Yo, de hecho, me lo pude permitir en la tesis doctoral y después, durante todo mi periodo postdoctoral, me he tenido que ir más a temas de derechos y a temas de inclusión, que son de los pocos temas que financian, con lo cual la parte de sexualidad siempre es como lo último de lo último o a lo que dedicas tu tiempo libre, ¿no? Y sin embargo, lo que intentaré defender hoy es que es algo fundamental para repensar muchos otros aspectos, ¿no? La sexualidad no es simplemente además, no es la guinda del pastel, no es lo último, sino algo central que interpela muchos otros elementos de la vida cotidiana, pero también de las políticas públicas y de las vivencias. Entonces, sin demorarme mucho más y agradeciendo enormemente la oportunidad y a toda la gente que está aquí presente, voy a pasar a compartir la pantalla para que podamos ver algunas imágenes
que nos ayuden con el planteamiento que quiero compartiros hoy aquí. Esto lo habíamos practicado, pero ahora no sé por qué no me aparece Share Application. ¿Por qué no me aparece el PowerPoint? ¿Lo tienes en pantalla? ¿Tú sí? Yo lo tengo abierto en mi pantalla. Vale. Y lo que no sé... Vale, ya está. Sí. Aquí lo tengo. Perfecto. Ahora lo estáis viendo, ¿verdad? Estáis viendo el PowerPoint, ¿verdad? Que yo ya no veo la pantalla. Sí, te vemos el PowerPoint. Y te vemos a ti también. Perfecto. Pues cualquier cosa me vais comentando porque parece que no puedo al mismo tiempo ver el PowerPoint y ver la pantalla. Sí, tranquila, yo te voy avisando. Perfecto. Muy bien, pues bueno, he titulado Deseos inquietantes a esta presentación porque creo que es fundamental, por un lado, el análisis feminista de la asistencia sexual para personas con diversidad funcional y creo que en ocasiones no abordamos este tipo de temáticas porque muchas veces nos inquietan, ¿no? En primer lugar, querría plantear que en un ciclo de sociología de la sexualidad considero fundamental que haya también una perspectiva anticapacitista y, por tanto, una perspectiva que reflexione sobre el tema de la sexualidad desde la perspectiva que tiene que ver con la vivencia de personas con diversidad funcional. ¿Por qué? Porque mientras que en la sociología en general se tiende a considerar que hay variables que son, por supuesto, objeto de estudio, como es el género, como es la clase, como es la raza, se tiende a considerar la discapacidad, entre comillas, utilizar este término, como algo que tiene más que ver con el ámbito médico, con el ámbito de la rehabilitación, con lo cual mayoritariamente en el contexto académico español se ocupan de la discapacidad, pues por supuesto toda la parte médica y rehabilitadora, pero también la psicología, la educación especial, la terapia ocupacional, como todo este tipo, o en todo caso el trabajo social y la educación social, ¿no? Desde una perspectiva de sujetos carentes de derechos. Y no hay una reflexión sociológica crítica que conciba la diversidad funcional como una cuestión de opresión social, análoga a otras situaciones de opresión social que viven otros colectivos. En segundo lugar, considero que es fundamental incorporar esta perspectiva, más aún, no solo desde una perspectiva sociológica, que sin duda tenemos un déficit en el contexto sociológico español con estos temas de diversidad funcional, cuando en las universidades anglosajonas, en las carreras de sociología, los disability studies son una de las asignaturas fundamentales, a la par que los gender studies u otro tipo de ramas disciplinares, más aún entonces en la sociología de la sexualidad, porque creo, y es lo que intentaré defender hoy en la presentación, que el tema de diversidad funcional interpela muchos de los presupuestos y sin duda atraviesa la mayor parte de discusiones contemporáneas en torno a la sexualidad, a cómo se construye, a cómo se vive y a cómo se concibe, ¿no? Tanto en el plano simbólico como en el plano de las políticas públicas. Por último, considero fundamental abordar este tema desde una perspectiva feminista, no solo por lo que el feminismo tiene que abordar a la discusión, sino por lo que esta discusión puede cuestionarnos al feminismo. Voy a ver si consigo demostrar por qué estas tres necesidades en la presentación de hoy. En primer lugar, plantear incorporar una perspectiva feminista no es tan automático o tan sencillo como podemos pensar. El feminismo y la diversidad funcional son ámbitos que desde mi punto de vista comparten multiplicidad de afinidades y alianzas y sin embargo en muchas ocasiones se han desencontrado. ¿En qué sentido considero que es fundamental esta alianza y que de hecho se basa en una afinidad no solo política sino vivencial? Pues pensemos que el sujeto histórico del feminismo han sido las mujeres, el sujeto histórico de la lucha de vida independiente han sido las personas con diversidad funcional, ¿no? Tradicionalmente o de forma peyorativa nombradas personas con discapacidad o personas discapacitadas. Y en ambos casos, uno de los principales problemas o discriminaciones históricas ha sido el ser relegadas a nuestros cuerpos, ¿no? Entender que el cuerpo femenino y el cuerpo, de comillas, discapacitado es un cuerpo defectuoso. De hecho, muchas veces, ¿no? Incluso filosóficamente se ha nombrado el cuerpo femenino como un cuerpo enfermo o como un cuerpo discapacitado, ¿no? En relación al cuerpo masculino. La mirada androcéntrica lo que planteaba es que el cuerpo femenino era un déficit en comparación al cuerpo del varón. De la misma forma, planteo que también el cuerpo diverso es un cuerpo feminizado, en tanto que nunca llega a encarnar totalmente la masculinidad. Luego volveré a este elemento. Ahora lo que me gustaría es que quedara clara la idea de que ambos son grupos sociales que han sido relegados a su diferencia biológica, entendida esta como inmutable,
como rígida y como definitoria, o sea, convertida posteriormente en una desigualdad social. De esta forma se nos cuenta que los cuerpos son absolutamente, ¿no?, de manera enfrentada, femeninos o masculinos, y de manera también biológica incuestionable, capacitados o discapacitados. Pensemos entonces que reivindicaciones como mi cuerpo es mío o mi cuerpo es un campo de batalla son, sin duda, lemas también fundamentales de la lucha de vida independiente, donde también los cuerpos les han sido arrebatados, medicalizados, patologizados y expropiados de la decisión a las personas con diversidad funcional. Entendiendo, además, que ha habido caminos paralelos de reivindicación, ¿no? Sabemos que la teoría feminista nos planteó ya con Simone de Beauvoir, no se nace mujer, se llega a serlo, que hay una diferencia entre un sexo biológico y un género cultural. Y de hecho luego ha habido toda una problematización desde perspectivas queer para pensar si no es acaso también el sexo un elemento cultural, ¿no? Desde la perspectiva de la diversidad funcional se ha tenido un camino muy similar, donde en los años 60 se plantea una diferencia entre el impairment, la condición biológica, y disability, la discapacidad, la condición social, o sea, la opresión social que se construye sobre la parte biológica. Y sin embargo, a día de hoy, las perspectivas CRIP están replanteando esa diferenciación y diciendo, cuidado, que no está claro que haya un cuerpo deficitario objetivo al que se le discrimine, que es que esa propia idea de cuerpo deficitario está impregnada por un imaginario capacitista. Con lo cual, vemos que tenemos como una potencialidad de alianza desde mi punto de vista incuestionable. Sin embargo, ¿cuáles han sido algunos de los elementos que han dificultado esta alianza? En este caso, haré la crítica más a la perspectiva feminista y a algunos olvidos o errores que creo que tiene al plantear algunos debates. En primer lugar, el tema de los cuidados. El tema de los cuidados se aborda, y ahora con la pandemia además se ha puesto más de manifiesto que nunca, mayoritariamente desde el feminismo como una cuestión de las mujeres que cuidan, que sin duda es algo fundamental, ¿no? Pensar en los cuidados como un ámbito que está feminizado, precarizado, racializado, muchas veces incluso invisibilizado. Con lo cual se reivindica que se ponga en valor, se reivindica unas mejores condiciones, la economía feminista, el reparto, todo este tipo de elementos. Sin embargo, muy pocas veces se tiene en cuenta en qué condiciones se dan esos cuidados, no solo por lo que supone para la mujer que cuida, sino para la persona que recibe los cuidados. Lo cual es paradójico cuando la mayor parte de personas que reciben cuidados son mujeres, pues las mujeres tenemos mayor esperanza de vida, pero también tenemos mayores niveles de morbilidad, no mortalidad, sino morbilidad, es decir, de llegar a edades más avanzadas pero más enfermas. Con lo cual, ya no es simplemente una cuestión de ser solidarias con los sujetos dependientes, sino que es que además la mayor parte de personas en situación de dependencia son mujeres, con lo cual, más urgente aún que se incorporen al debate. Cuando pensamos, por ejemplo, en la tragedia de las residencias o en todas las trabajadoras domésticas y de cuidados que se han quedado encerradas en la pandemia en condiciones deplorables, es muy necesario, pero también pensar en todas las mujeres que se han quedado encerradas en residencias sin recibir los cuidados que precisan, sin poder tomar decisiones, sin muchas veces poder comunicarse con sus familias o encerradas también con sus cuidadoras, sin tener tampoco unos mínimos derechos respetados. Entonces creo que es fundamental cuando pensamos los cuidados, no pensarlos unidireccionalmente, ¿no? Como esta imagen que he puesto aquí de la mujer arrastrando la silla de ruedas y donde planteamos a la persona que precisa cuidados como una carga y como un objeto, sino hacer un diálogo más igualitario en cómo nos organizamos para un reparto más equitativo. Y el segundo elemento de conflicto, no solo en el contexto español, sino internacional, son las leyes que van un poco a cómo se concibe la vida en sí, ¿no? Quiero decir, el derecho al aborto, que creo que en este espacio todas consideraremos que debe ser libre y gratuito, ¿no? Que debe haber una libre elección en el tema de la interrupción del embarazo. Sin embargo, muchas veces el movimiento feminista, por supuesto, por situaciones en que se ponen en duda esos derechos, ha reivindicado o ha defendido que al menos haya supuestos, ¿no? Si no puede haber un aborto libre, pues al menos lo mínimo es que haya unos supuestos como los supuestos estos de violación, malformación del feto. Claro, en ocasiones este tipo de defensa de los supuestos se hace perpetuando o incluso construyendo un imaginario enormemente capacitista. Por ejemplo, con el tema de lo que ha llamado los colectivos de personas con diversidad funcional el aborto eugenésico. El decir, vale, es que no es solo que yo quiera interrumpir el embarazo porque esta es mi libertad, sino porque este ser que va a nacer va a tener una vida horrible de dolor y sufrimiento. Lo mismo ocurre con la defensa de la eutanasia. La defensa de la eutanasia, que por supuesto es una reivindicación progresista, sin embargo, en ocasiones se hace perpetuando una serie de imaginarios enormemente capacitistas.
en que la eutanasia ya no es un derecho porque hay personas que quieran acabar con su vida, sino porque objetivamente esas condiciones son de sufrimiento, de horror y vidas que no merecen la pena ser vividas. Entonces, claro, hay que aplicar una perspectiva un poco más interseccional que nos permita entender que reivindicaciones tradicionales del feminismo son problemáticas cuando se hacen a costa de perpetuar ese tipo de imaginarios, donde ya no es que tú estés hablando de la vida de un feto, que no tiene vida en sí mismo porque es un feto, sino que el imaginario que construyes es mucho más amplio y afecta a todo un colectivo de personas que están vivas y que viven esas vidas que tú estás describiendo en esos términos. No me puedo parar aquí, pero sí quería al menos hacer este marco de encuentros y desencuentros, porque cuando llega la discusión sobre asistencia sexual, se encuentra en este marco. Veamos entonces qué nos han dicho los medios, porque la idea de asistencia sexual ha saltado mediáticamente en los últimos 5 años y ha alcanzado todos los medios de comunicación principales españoles, desde televisión hasta periódicos. Por ejemplo, aquí dice: así son las ONGs españolas que facilitan sexo a personas discapacitadas. La asistencia sexual es una actividad que algunas organizaciones ofrecen para que personas con distintas discapacidades encuentren una vía a través de la que desarrollar su sexualidad. Vale. Otro titular dice: la asistencia sexual a discapacitados llega a España. No existe normativa española y Suiza es el único país donde está legalizada. Cataluña es la primera comunidad donde una asociación ya ha aprobado un protocolo de servicios íntimos. España se despierta a los asistentes sexuales. Una asociación de Barcelona facilita la intermediación entre asistentes eróticos, aquí vemos que usan ya un término un poco diferente, y usuarios con diversidad funcional. Sus encuentros se basan en pactos alcanzados por ambas partes. Tener asistente sexual me ha servido para reconciliarme con mi cuerpo. Esto es una entrevista a la activista Soledad Arnau, doctora en filosofía también. Las sillas de ruedas no son necesariamente una atadura, también puede ser un divertido juguete erótico. 2 modelos para vivir las sexualidades de la discapacidad: acompañante versus asistente, sexo con matices y derecho al placer. La erótica y la sexualidad de las personas con diversidad funcional pasa por un momento de visibilización gracias a varios proyectos de acompañamiento y aprendizajes. Creo que simplemente con leer las cabeceras de los medios de comunicación, que no creo que hayan hecho el análisis más sesudo que pueda acontecer, se ve que estamos hablando de algo bastante complicado de entender, ¿no? Vemos que se producen diferentes términos. Por un lado, acompañante versus asistente. Por otro lado, se habla de ONGs. En otro momento se habla de servicio sexual de pago. En un momento se habla como de una cosa que las ONGs hacen como una especie de servicio caritativo. Sin embargo, en la entrevista en Verne se habla de una herramienta para el empoderamiento, ¿no? Para reconciliarme con mi cuerpo. Se habla de que media dinero, no, de que es algo voluntario. Se habla del derecho, se habla del placer. Se habla de un imaginario muy complejo en que se está construyendo y reivindicando una demanda concreta en torno a la sexualidad. Sin embargo, creo que desde el feminismo, tanto desde la academia, pero también como desde el activismo, no nos estamos preocupando ni entendiendo el debate que se está produciendo. Y lo que estamos haciendo es aplicar nuestro marco a priori, que es un marco que no se preocupa y no tiene mucho interés en entender esta reivindicación. Creo que el marco que se está produciendo es decir, bueno, a ver, ¿qué me estás contando? Si esto es prostitución, ni más ni menos que la prostitución de toda la vida. Entonces, periódicos como Tribuna Feminista o como, ¿cuál era el otro que vi ayer? La Voz Feminista. Bueno, este tipo de medios, pues, por ejemplo, en este caso, Ana Pollán, que además se reivindica en las primeras líneas como una mujer con discapacidad, con parálisis cerebral, dice una vez más sobre asistencia sexual a personas con discapacidad. Y dice: la llamada asistencia sexual es el eufemismo por el cual los hombres discapacitados se aseguran, como el resto de hombres, disfrutar de los privilegios que les otorga el sistema prostitucional, institución patriarcal por excelencia. Por tanto, si de cualquier demandante de prostitución se puede decir con seguridad y rotundidad que doblega la voluntad de las mujeres para encontrar satisfacción sexual al tiempo que confirma su posición de poder y privilegio en la jerarquía dispuesta por el patriarcado, no es posible hallar justificación en un ejercicio de dominación tan ruin, tampoco cuando ese privilegio se aprovecha un hombre discapacitado, con lo cual ella, además, legitimándose como una mujer que comparte esa situación, porque empieza diciendo: yo soy abolicionista, y normalmente a las abolicionistas se nos dice que hablamos desde el privilegio, en este caso hablo desde la experiencia. Considero que esto simplemente promueve la institución patriarcal de la prostitución, con lo cual no hay nada más que hablar y no nos vais a meter un gol por la escuadra, ¿no? No uséis la discapacidad para intentar justificar lo mismo de siempre, ¿vale? Desde el otro punto de vista enfrentado, por ejemplo, la asociación Aprosex, por ir al contexto catalán donde este debate ha sido bastante polémico, emitió un comunicado que decía: asistencia sexual es prostitución.
Y decía, una vez aclarados los conceptos semánticos, creemos que es más simple comprender que los y las asistentes sexuales ejercen prostitución, sí o sí. Puede que el estigma que pese sobre nuestra profesión y sobre la palabra puta no sea del agrado de muchos. De nuevo, aquí lo que está planteando desde la perspectiva preregulación, ¿no? Y en este caso un colectivo de trabajadoras sexuales, es en realidad un planteamiento supuestamente contradictorio con el anterior, ¿no? Con el del tribunal feminista, pero que en realidad viene a decir lo mismo. Este debate es un debate falso, nos estáis intentando cambiar el marco para para poner en jaque nuestros derechos y nuestras demandas, y esto es prostitución y punto, ¿no? Con lo cual aquí no hay nada que hablar. Vale. Y, por ejemplo, también tenemos la organización australiana que lo que reivindica, ¿no?, es que además la asistencia sexual puede ser como un espacio de encuentro y de reivindicación del trabajo sexual y de trabajadoras sexuales y personas con discapacidad juntas, con lo cual ha habido todo un movimiento desde el mundo de la prostitución por decir, por supuesto, asistencia sexual es prostitución y además nos puede servir, ¿no?, como un elemento de legitimación. De hecho, desde la propia Montaner, no sé si conocéis, bueno, en Cataluña es un personaje bastante mediático, tiene unos libros que es Una mala mujer, es una de las prostitutas más conocidas, ¿no?, que ha mediatizado su discurso y se define como la primera asistente sexual, o por ejemplo, uno de los prostíbulos más famosos que hay aquí, el de la señora Rius, que ofrece en su página directamente para personas con diversidad funcional. Con lo cual, digamos que el mundo pro-regulación se mueve entre, por un lado, entender que es un nicho de mercado, digamos, un sector interesante y en cualquier caso que es un sector suyo, ¿no? Y que no van a blanquear ese servicio cuando es ni más ni menos que prostitución. Con lo cual vemos que la perspectiva no entra mucho y no tiene mucho interés en entender qué está ocurriendo más allá. Lo que quiero defender en esta presentación es que creo que la reivindicación sobre la asistencia sexual desborda el marco feminista dicotómico y enfrentado, donde simple y llanamente se intenta reducir toda la discusión a la discusión tradicional feminista de es prostitución, con lo cual si estoy en contra de la prostitución, estoy en contra de la asistencia sexual, si estoy a favor de la prostitución, de la regularización, estoy a favor de la asistencia sexual. Entonces, plantear que la asistencia sexual no es la reivindicación más antigua del mundo, esto por supuesto es un juego con lo de que la prostitución es el trabajo más antiguo del mundo, y voy a dar 3 claves que creo que hacen que este marco se desborde. 3 claves para analizar la asistencia sexual y para situarla así en un sentido un poco de conocimiento situado de Haraway. En primer lugar, creo que hay que entender el contexto sociopolítico en que emerge la reivindicación de la asistencia sexual. En primer lugar, no sé si veis mi ratón, pero bueno, estoy señalando esta imagen de arriba a la izquierda que dice nada sobre nosotros sin nosotros. Este es el lema del movimiento de vida independiente. El movimiento de vida independiente surge en los años 70 en Estados Unidos y es un movimiento coetáneo de una ola del feminismo, del movimiento por los derechos civiles de la población afroamericana o del orgullo gay, y como ello es un movimiento que empieza a enunciarse en primera persona y a reivindicar una serie de derechos, ¿no? Es importante entonces entender que una de las principales reivindicaciones son las 3 Ds, que es la desmedicalización, que es decir, nuestra vida no es un tratamiento médico continuo porque no estamos enfermos, estamos discriminados. En segundo lugar, desprofesionalización, queremos hablar por nosotros mismos. Y en tercer lugar, desinstitucionalización. No queremos vivir en instituciones segregadas muy bonitas, ¿no?, pero aisladas del mundo, queremos vivir incluidos en la sociedad. Es importante entender esto porque que la discapacidad se politice en la segunda mitad del siglo XX, análogo a otros momentos en que se politizan otros movimientos sociales, no es casual. Y de hecho, entonces, es importante situar que se construye como sujeto político de forma muy reciente. Hasta ese momento, pensemos que toda la primera mitad del siglo XX y la segunda del XIX era simplemente considerada una cuestión médica de cuerpos defectuosos, de déficit, de problema que debía ser superado individualmente con tratamientos médicos y rehabilitadores. Y que anteriormente, si pensamos qué significa la palabra discapacidad, difícilmente la idea del diagnóstico médico será tan clara, ¿no? Sino que anteriormente había otro tipo de lecturas, ¿no? Como cuando hablan Javier Romañac y Agustina Palacios en el libro El modelo de la diversidad y plantean que había modelos anteriores como el modelo médico rehabilitador que he comentado, pero también, por ejemplo, el modelo eugenésico que directamente planteaba que eran vidas que eran desechables, ¿no?, que podemos pensar en el programa nazi de exterminio de estas poblaciones, pero incluso en la lógica que había en la sociedad grecorromana, donde se consideraba que este tipo de niños y niñas no tenían que perdurar, ¿no?, porque eran defectuosos. O la lógica católica
que de repente plantea todos somos hijos de Dios y hay una mirada caritativa y una mirada hacia esos cuerpos que es diferente, ¿no? Que son hijos de Dios, con lo cual hay que ayudarles y hay que ofrecerles una serie de caridad. La reivindicación de derechos, entonces, es una reivindicación contemporánea, así como la politización de la vivencia. En segundo lugar, creo que es importante entender el momento actual, ¿no? En que la sexualidad se configura no solo ni mucho menos en el ámbito de la diversidad funcional, sino en las sociedades occidentales contemporáneas como un elemento de reivindicación individual y colectiva fundamental. De hecho, la propia definición de humanidad a día de hoy podríamos pensar que está atravesada por la reivindicación como sujetos sexuales. Creo que la sexualidad de manera mayoritaria ha pasado de ser un tabú a ser un imperativo, de ser algo a esconder a ser algo a mostrar y a demostrar continuamente, ¿no? Que en los institutos actuales las niñas prefieran ser antes puta que gorda, dice mucho de cómo la sexualidad ya no es algo de lo que avergonzarse, sino algo en el que más te vale estar bien posicionada en el mercado afectivo sexual, como diría Eva Illouz, que habla de esta forma de las relaciones contemporáneas. Creo que la parte capitalista es indudable, de hecho, en plena crisis pandémica y retroceso económico de las pocas industrias que han aumentado exponencialmente sus beneficios son las industrias de los juguetes sexuales. Creo que habían aumentado un 400% las ventas, con lo cual se constituye como un elemento fundamental de la identidad contemporánea. Veía hace poco una encuesta muy interesante sobre, en Estados Unidos, estudiantes universitarios que para ver los prejuicios y estereotipos actuales les preguntaban con quién querrían vivir y con quién no, ¿no? Compartir habitación. Entonces ahora la gente ya, pues que no le importa vivir con un gay, con un negro, ¿no? Todo este tipo de elementos ya no suponen fuente de discriminación. Sin embargo, no querían vivir con una persona asexual. Es decir, la idea de que pueda haber personas sin deseo sexual, sin reivindicación sexual, se convierte, como eso sí, en el elemento de deshumanización absoluta, de ese tipo de personas sí que se extraña y sí que es la otredad. No es de extrañar, entonces, que en este momento de reivindicación identitaria y de deseos, también las personas con diversidad funcional se sumen y empiecen a entender la sexualidad como un elemento fundamental en su reivindicación política. Porque ya no se trata simplemente de querer o no tener relaciones sexuales, sino de posicionarse como vidas que merecen la pena ser vividas. Y para ello la sexualidad a día de hoy es un elemento fundamental para salir de la infantilización a la que muchas veces son sometidos y para poder estar en las distintas esferas sociales. Para ver que esto es un fenómeno mucho más amplio que la reivindicación de asistencia sexual, podemos ver, por ejemplo, he puesto aquí la foto del proyecto Fucking in Progress de Jordi Cortés, de Liel La Troca, donde en el mundo del arte, del teatro integrado, de la danza, la erótica, la utilización del cuerpo desnudo, me refiero a la danza integrada, en el teatro integrado, todo lo que tiene que ver con la diversidad funcional, cada vez es un elemento más presente. De hecho, en el Festival de Teatro de Madrid del Centro Dramático Nacional, el Festival Una Mirada Diferente, el año pasado, si no me equivoco, o el antepasado, la mayor parte de obras trataban sobre sexualidad, de manera casual, digamos, no algo intencional, sino que de facto diferentes creadores están poniendo en el centro de su trabajo artístico este tipo de elementos. En este planteamiento, en el tema activista, ¿no? En el movimiento de vida independiente español, pues ha llevado, por ejemplo, el documental Yes We Fuck, que como ha comentado Aina, yo estuve colaborando, o, por ejemplo, que el Festival Postporno de Barcelona, La Muestra Marrana, en el año que se empezó a gestar Yes We Fuck, creo que esto es 2015, si no me equivoco, se hace el primer vídeo Queer Crip, ¿no? Que aquí tenéis la imagen de nexos entre personas con diversidad funcional y activistas del movimiento transfeminista y posporno catalán, donde entonces se empieza a plantear, ¿no? El tema de construir el imaginario y llevar la diversidad como una oportunidad para repensar lo que se muestra en el posporno y lo que se vive en las prácticas posporno, a, por ejemplo, crear este vídeo nexos y otro tipo de imágenes. Pero no me refiero solo a que en los entornos activistas se empiece a pensar la sexualidad como un elemento fundamental, sino que también en las asociaciones tradicionales de la discapacidad. Y digo discapacidad porque me estoy refiriendo al ámbito de la diversidad funcional e intelectual, donde mayoritariamente se usa este término. Ha ido, por ejemplo, este documento verde, que es del año pasado, el posicionamiento por el derecho a la sexualidad de las personas con discapacidad intelectual o el desarrollo de Plena Inclusión. Que Plena Inclusión es la gran confederación que aglutina a todas las asociaciones y organizaciones y entidades españolas que agrupan a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Con lo cual, estamos viendo que se trata de algo mucho más amplio que una producción minoritaria pornográfica crítica, sino que hay toda una preocupación también por parte del sector profesional, por parte de las familias, por entender que esto es un elemento del que hay que comenzar a hablar, que es un elemento importante en las vidas. Os he traído también, por ejemplo, una iniciativa sueca para hacer porno en braille,
para poder también, iba a decir ver, para poder tocar otro tipo de representaciones de la sexualidad y de la genitalidad. Y por último, el boom que tuvo la película Las Sesiones, que se planteó que representa la asistencia sexual, pero ahora veremos que no es exactamente esta figura la que se muestra. En este sentido, considero que la sexualidad se configura para la diversidad funcional como un elemento de práctica política, ¿no? Vemos toda la gran cantidad de proyectos que se han producido en los últimos años, también de construcción identitaria, es decir, somos seres sexuales, se convierte en un elemento que ya no es simplemente una reivindicación primaria o secundaria, sino un elemento constitutivo del ser, porque además permite la enunciación en primera persona y permite la producción epistémica. Como comentaba, el lema del movimiento de vida independiente es nada sobre nosotros sin nosotros, y en el ámbito de la sexualidad, también se está intentando llevar a cabo una enunciación en primera persona, donde decir, si nosotros follamos y lo hacemos de esta forma, es una reivindicación de orgullo de la diferencia. Pero también decir, no, nosotros no follamos porque vivimos en esta sociedad de mierda, también es una reivindicación en primera persona, porque lo que pone de manifiesto es, no me vas a patologizar tú, te voy a explicar yo cómo la sociedad discapacita mis posibilidades de vivencia de una vida afectivo-sexual. En segundo lugar, creo que es importante entender el imaginario capacitista que articula estas vidas y estas vivencias. En primer lugar, en el tema de la sexualidad hay dos extremos que continuamente funcionan en cómo se conceptualiza el deseo en la diversidad funcional, tanto por la diversidad funcional como desde la diversidad funcional, que son dos polos de una misma moneda y que en realidad funcionan para lo mismo. En primer lugar, el tema de la infantilización constante. Os he traído aquí una imagen de la película chilena Los niños, donde se ve que son adultos con discapacidad intelectual que son infantilizados continuamente, ¿no? La idea de no tienen sexo, son ángeles, son niños eternos, ellos no les pasan estas cosas. O el otro extremo que tenemos, ¿no? Que es el extremo del sátiro, que es la idea de hipersexualidad, sexualidad desenfrenada, sexualidad animalizada. Y entonces he traído, por ejemplo, el ejemplo de cómo a día de hoy continúan, esto es una página web actualmente activa, habiendo las despedidas de solteras, un enano, ¿no? Que sirve para funcionar así como un elemento ridículo y bizarro que lleva la sexualidad a lo grotesco. Y de hecho, si seguís los medios, veis que cada año hay una supuesta noticia así de una mujer se queda embarazada en su despedida de soltera del enano stripper, ¿no? Y entonces, me refiero con este ejemplo que veamos cómo representamos como una sexualidad otra, como una sexualidad grotesca, como una sexualidad extrema, ¿no? Satirizada. En el fondo, ambos elementos, la desexualización y la hipersexualización, funcionan para lo mismo, que es plantearla como una sexualidad otra, como una sexualidad deshumanizada, una sexualidad diferente a la sexualidad adulta, legítima y a la sexualidad válida. En este sentido, llevar el argumento un poco más allá y plantear hasta qué punto ya no estamos hablando solo de la desexualización, sino considero, esto es lo que planteé en mi tesis doctoral, una desgenerización. Es decir, hasta qué punto podemos concebir y leer como hombres y mujeres a personas cuyos funcionamientos, sean cognitivos, sean sensoriales o sean motores, desafían e interpelan las categorías de género tradicional. Sabemos que la feminidad se constituye principalmente a partir de la idea de un cuerpo objetualizable, un cuerpo deseable, una imagen normativa, un potencial reproductor que está puesto en entredicho cuando hay una diversidad funcional de por medio. También la masculinidad se pone en cuestión cuando estamos hablando de cuerpos que no pueden performar correctamente el rol de la masculinidad como activo, deseante, demandante, proveedor, fuerte, invulnerable, autosuficiente. Por ejemplo, creo que en esta imagen de Iris y Jaume, del proyecto Vivir y otras ficciones, este tipo de cuerpos, el uso de prótesis, el tema de la amputación, el tema de la movilidad diferente, creo que trastoca un poco los elementos de legibilidad del género, ¿no? De hecho, lo que plantea, por ejemplo, Robert McRuer y otras personas, es que el heteropatriarcado y el capacitismo se retroalimentan a la hora de marcar determinadas corporalidades como legibles y como ilegibles. Y en esas corporalidades ilegibles, el cuerpo discapacitado es concebido también como un cuerpo feminizado y como un cuerpo queerness, ¿no? Como un cuerpo extraño en términos de género y en términos de orientación, mientras que heterosexualidad obligatoria y capacidad obligatoria también se retroalimentan a la hora de validar a ciertos cuerpos. El tercer elemento que me gustaría resaltar es el elemento de las barreras y discriminaciones que sufren en su vida cotidiana. Cuando planteamos no es ni más ni menos que prostitución, creo que nos olvidamos de la realidad diaria que excede la vivencia habitual en relación a la vida afectiva y sexual.
En primer lugar, me gustaría, por ejemplo, plantear la historia de Oriol y ella, no me acuerdo el nombre, creo que es Ana, que salen en uno de los documentales, luego os puedo pasar la referencia, que ellos explican cómo al ser dos personas con diversidad funcional no pueden mantener una vida sexual de manera independiente, de manera autónoma, porque precisan un apoyo en su cotidianidad, precisan un apoyo no para que, o sea, lo que están reivindicando o lo que están pidiendo no es que una persona tenga una relación sexual con ellos, sino que una persona les ayude a mantener una relación sexual entre ellos, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, se explica cómo su asistente personal, es decir, la persona que les ayuda en la vida cotidiana, les desnuda y les acerca, pero no quiere, ¿no? Se siente incómoda con tener un acercamiento más allá de eso. ¿Quién tiene que encargarse de eso? ¿Cuál sería la figura si el asistente personal pone ahí el límite? Es también interesante, ¿no? En ese sentido, cuando lo pensamos en términos de ya no de acceso al cuerpo de tu pareja, sino de acceso al propio cuerpo. Y me gustaría, que creo que vamos con tiempo, Aina, si podemos ver un par de minutos del vídeo de Soleiteo. Estoy en ello, ¿vale? Perfecto. Y así bebo un poco de agua. No sé. No se oye. ¿No se oye? Muy poco, yo muy poco. Pues, Ahora creo que sí. vale. ¿no? Pues no sé, lo que pueda, ¿no? Y bueno, y también Ahí, perfecto. irte a ti, ¿no? Pues porque hay partes, ¿no? Que si no me ayudas tú directamente, pues no voy a poder llegar, ¿no? Pero sí. Vamos. Oye, ahí sí que no llego yo todavía, ¿no? Con el brazo si quieres pasar. Un poquito más para arriba. Para el cuello no. El cuello para arriba. Para arriba, sí. Al pecho. Sí. Puedes volver a pasar. Sí. Vale, sí. Voy a acariciar el muslo. No más suave tengo. Es una idea. Vale, Aina, genial. Yo creo que nos hemos hecho una idea. Vale. A ver. Vale, la historia de Sole que podéis ver online, así que no puedo usar más tiempo para ello, pero se ve como su asistente sexual, Teo, va siguiendo las indicaciones que ella indica para ir tocando su cuerpo. Claro, esto es muy interesante porque pensemos que el cuerpo de Sole es tocado diariamente, evidentemente, por las manos de los asistentes personales para ayudarla en todas las tareas de la vida cotidiana, para vestirse, para ducharse, para lavarse sus partes íntimas, para cuando tiene la menstruación ponerle una compresa o ponerle un tampón, para la incontinencia urinaria, para defecar. Es decir, el contacto con el cuerpo de las personas que no tienen movilidad es cotidiano, es constante y es muy íntimo, ¿no? Sin embargo, hay un tabú en cuándo o en qué momento ese contacto empieza a ser de carácter sexual o de carácter erótico y entonces ahí no es como una barrera que no se puede traspasar.
Sin embargo, eso deja, ¿no?, sin posibilidades de experimentar el propio cuerpo o ni siquiera con sus propias manos de poder tocar su cuerpo en términos eróticos y saber, por ejemplo, qué textura tiene sus pechos o sus genitales, ¿no? O poder acceder a la masturbación, poder masturbarse a sí mismas o con un apoyo. Estos dos casos creo que desafían un poco la noción de que estamos hablando de lo mismo de toda la vida y de lo mismo de siempre. También pensemos, además, que la vulnerabilidad de las personas con diversidad funcional lleva a que experimenten unos niveles de violencia en todos los sentidos, pero sobre todo violencia sexual más altos aún que la población en general. También los varones, sobre todo esto ocurre en residencias y en instituciones cerradas. Con lo cual, acontece un acceso sexual a sus cuerpos de manera violenta en muchos casos y, sin embargo, no estamos sabiendo cómo lidiar con una reivindicación de un acceso que les permitiría también desarrollar unas nociones más claras de autonomía y de intimidad. Porque ahora veremos entonces otro de los desafíos, que es el tema de la diversidad funcional intelectual. Pensemos que las mujeres en España con diversidad funcional intelectual a día de hoy aún son sometidas a esterilizaciones forzosas, tal y como ha denunciado reiteradamente el CERMI, a abortos coercitivos, a la transgresión entonces de sus derechos sexuales y reproductivos y a unos niveles muy altos de violencia y de violencia sexual concretamente. Entonces, yo trabajo habitualmente como formadora en entidades de la discapacidad intelectual y una de las principales demandas y dificultades que tienen tanto los profesionales como las propias personas y las familias es que la aparición del deseo sexual y de la expresión sexual, como hasta ahora lo que se hacía era obviarla, ignorarla, esconderla o incluso castigarla, no tiene como ningún tipo de acompañamiento. Esto lleva a tocamientos indeseados, a masturbaciones que no ocurren en el espacio privado y en el espacio íntimo, o por ejemplo a personas que no saben usar un juguete sexual o que no saben incluso masturbarse, ¿no? Esto puede parecer algo anecdótico, pero os aseguro que si habláis con profesionales que trabajan, por ejemplo, en pisos tutelados o en residencias, os dirán que es algo absolutamente habitual que una persona se haga daño masturbándose. Entonces, ¿quién tiene que encargarse de ese acompañamiento para enseñarle, por ejemplo, cómo tocar sus propios genitales o cómo ese deseo sexual que experimenta, cómo llevarlo a cabo de una forma satisfactoria para él mismo o para su pareja o para otra persona, ¿no? Hay toda una idea de acompañamiento en un sentido, entonces, en que la accesibilidad o la inaccesibilidad de la sexualidad, en el caso intelectual, no estamos hablando de que físicamente no puedas tocar tu cuerpo, sino de que cognitivamente sea ininteligible los cambios y deseos que experimenta tu cuerpo y precises, igual que en el resto de elementos de la vida, un acompañamiento y un soporte. Esta película es una película que se llama The Special Need, que os recomiendo ver, está en Filming, por ejemplo, y el protagonista es una película documental, es un chico que se llama Eneas, que tiene autismo, ¿no? Entonces me parece interesante porque Eneas empieza a expresar deseo sexual, ¿no? Además, el personaje, o sea, tal y como se construye la imagen, desde un punto de vista de género, bueno, pues las mujeres aparecen totalmente objetualizadas. De hecho, creo que la película, el cartel de la película es bastante significativo, ¿no? Que es Eneas así como omnibulado por un cuerpo femenino erótico enorme, y entonces pues lo que empiezas a hacer a hablar con todas las chicas que encuentra, perseguir a chicas en la piscina y preguntar si tienen novios y quieren ser sus novias, mirar imágenes de chicas desnudas, decir que quiere tener novia, ¿vale? Entonces, esta expresión del deseo, lo que hacen entonces los amigos en la película es decir, vale, lo que está pasando aquí es que lo que necesita es follar, con lo cual, va, pues ya está, vamos a resolver esto, ¿no? Y entonces la resolución es llevarla a un prostíbulo. ¿Qué pasa? Cuando el protagonista se encuentra en el prostíbulo, no entiende bien dónde está, no entiende qué hace ahí. Le resulta totalmente incómodo y sale corriendo y se va, ¿no? Y los amigos es como, pero tío, Eneas, no querías follar, pues aquí estás, ¿no? Y claro, en realidad lo que pasa es que es un deseo y una expresión de la sexualidad que desborda nuestros marcos capacitistas de comprensión. Eneas está planteando que quiere una relación sexual de pago. Él nunca ha verbalizado eso, porque tampoco su lenguaje permite ese tipo de verbalización, sino que él lo que está planteando es un deseo de emulación, un deseo que no sabemos muy bien si es simplemente querer imitar a los amigos, si es querer tener intimidad afectiva, intimidad erótica, intimidad sexual con una chica, si con una que le guste o con cualquiera, si es masturbarse y satisfacerse a sí mismo. Es decir, hay una serie de necesidades y de deseos que, como vemos en el caso, por ejemplo, de la película, de repente la solución normativa de la prostitución no resuelve, porque estamos hablando de otro tipo de cosas. Con eso me refería a cómo se desborda el marco feminista de simplemente estamos hablando de esto es prostitución, porque de repente tenemos una serie de necesidades de cuerpos y de vivencias que desbordan este marco y esta forma de pensar. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de asistencia sexual? Bueno,
Pues veamos que es un tema difícil porque es una definición muy ambigua. Por ejemplo, la Plataforma Europea por la Asistencia Sexual nos dice: es el apoyo a los adultos con discapacidad en todo el espectro de su sexualidad que puede ayudarles para aprender o mejorar sus habilidades cuando se refiere a relaciones interpersonales íntimas o a relaciones sexuales. Cada persona es única y así lo es su sexualidad, con lo cual cada relación entre un asistente sexual y el beneficiario es única y está hecha en circunstancias únicas, con lo cual poco nos ayuda para entender de qué estamos hablando, de qué tipo de servicio, de quién lo proveería y para quién sería. Tenemos un modelo muy concreto en línea con la película Yes We Fuck, que este es su director, Antonio Centeno, que es el que ha promovido principalmente la página web del proyecto asistenciasexual.org, que como veremos a continuación, busca, ¿no?, plantear un modelo muy concreto, un modelo muy limitado, un modelo planteado y limitado a la autoerótica, a la masturbación y a la relación con una pareja con diversidad funcional. Sin embargo, esto no es ni mucho menos el modelo mayoritario, y de hecho, más bien el mayoritario es el que empieza a promover Tandem Team en Barcelona, que también originalmente se promueve desde Sex Assistant, que a día de hoy es una organización diferente, y que, por ejemplo, se retrata de manera mayoritaria en el documental Yo també vull sexe, yo también quiero sexo, que creo que es bastante también significativo que este documental se haga un año después de Yes We Fuck, en el mismo contexto, y de un documental que se llamaba de manera afirmativa y reivindicativa Si nosotros follamos, TV3, la televisión pública catalana, crea un documental que se llama Sí, yo también quiero. Y Aina, si nos puedes poner un minutos del documental. Claro. Del de Yo també vull sexe, ¿verdad? Exacto. Vale, pues en marcha. Va con anuncio. Nuevo. Ah, vale. Digo, ¿qué está pasando? Difíciles y las invisibles para una limpieza higiénica. VIP Express, mantener fuera del alcance de los niños. Vale, ya. Me veo en el espejo y digo, ¿quién coño soy yo? Porque el sexo contrario me rechaza. A veces tengo fotos y me veo en fotos y digo, ¿dónde voy? ¿Soy un bicho raro? ¿Soy algo extraño? ¿O soy algo fuera de lo normal? No, soy Jesús, una persona que tiene sus sentimientos, que quiere amar, que quiere ser amado. Tengo 55 años, no sé, y ha sido tantas veces que yo he intentado decirle a una persona que la quiero, que ya incluso tengo miedo de decirlo. ¿Estoy predestinado a no tener amor? Yo quiero ser una persona normal, quiero tener una vida, quiero tener una novia. No que mi cara sea un impedimento, no que mis manos sean un impedimento, no que mis pies sean un impedimento. O sea, todo yo sea un impedimento. Yo no nací bien, o sea, ya nací con algún defecto físico. Creo que es a consecuencia de unas pastillas que le dieron a mi madre. Cogí también la polio. Yo tuve una infancia de hospital en hospital. Tengo 15 operaciones encima. Buenos días, señora Charo. ¿Cómo está? Yo cuando empecé a darme cuenta de mi situación fue en unas colonias de chavales normales. El único que iba discapacitado en esas colonias era yo. Los niños saltaban a la piscina, corrían y se tiraban al agua. Yo me bajaba de la silla e iba a rastras. Entonces, claro, me sentía mal por eso. Entonces aprendí a sobrevivir. Tuve que echarle morro a la vida. Tenía que enfrentarme a las barreras arquitectónicas y a las barreras psicológicas de la gente.
si la cosa está en que... Vale. Quería que llegáramos a ese punto de la frase que me parece muy interesante, porque el documental, si vemos la primera frase que dice, ¿no? El documental, como la voz en off, es, hay muchas personas con discapacidad, creo que dice, que no podrán tener nunca acceso a la sexualidad si no es a través de un asistente sexual. Entonces, claro, aquí es donde yo veo fundamental que empecemos a incorporar esta perspectiva feminista, ¿no? Y esta perspectiva anticapacitista en qué discursos se están generando para legitimar esta práctica o esta demanda, ¿no? Si estábamos hablando de que esto emerge en un contexto de reivindicación donde se está pidiendo una autoenunciación y una reivindicación en primera persona, claro, el documental podéis verlo online, ¿no? Pero lo que está planteando es un servicio que desde luego no está limitado a la autoerótica, sino que aborda todo tipo de prácticas afectivas y sexuales, como podemos ver en la imagen, es la primera relación de Jesús con un asistente sexual y empieza en una cita, ¿no? Que se concibe así como entre romántica y profesional con esta mujer de la izquierda que además se le lleva flores y posteriormente tienen este encuentro erótico que podemos ver. Entonces, ¿cuál es el marco en que se está planteando esto desde las personas con diversidad funcional y desde sus representaciones? Pues creo que hay que entender... ¿Qué pasa? Perdona que te corte, no se ve el PowerPoint. Ah, bueno, muchas gracias. Voy yo sola, avanzando, menos mal, porque ahora hay una diapositiva buenísima. Vale. Bueno, hemos acabado de ver esto. Os dejo un segundo la imagen que os estaba contando de la cita, que es la... Ahora se ve, ¿verdad? Sí, sí, ahora sí. Perfecto. De la cita esta romántica de la izquierda y de la escena erótica que podéis ver en la fotografía de abajo, y lo que os comentaba es que considero que este es el campo de disputa en que está la asistencia sexual a día de hoy desde el punto de vista de las personas con diversidad funcional o lo que están discutiendo. Nos encontramos entonces en un nuevo servicio, una nueva reivindicación que se mueve con tres imaginarios de profesiones ya existentes. Está la prostitución, pero sin duda es absolutamente limítrofe con la asistencia personal, que es esta persona que se encarga de la higiene y de acompañar y asistir en todas las tareas de la vida cotidiana, y de la figura que aparece, por ejemplo, en la película de sesiones, que es el surrogate, que es el terapeuta sexual. Vemos entonces que nos movemos entonces en un imaginario entre los cuidados, la necesidad, la ayuda, la terapia y el déficit, que es un imaginario enormemente problemático desde una perspectiva crítica de diversidad funcional, de una perspectiva anticapacitista. Por otro lado está todo el tema de los afectos, de la legalidad, de la alegalidad, del dinero, de también el imaginario del pecado, que ahí también desde una perspectiva feminista es algo que genera mucha inquietud. Y, por supuesto, nos movemos continuamente en la tensión que va más allá de la asistencia sexual en las discusiones contemporáneas entre si los deseos son derechos y si los sentimientos son identidades. Dos de los proyectos vigentes ahora mismo en el contexto español, como es, por ejemplo, el proyecto de Antonio Centeno, asistencia.sexual.org, lo que se plantea es en la intersección con la asistencia personal. De hecho, sería más bien la idea de un asistente personal que excede sus tareas cotidianas y que se encarga también de ese ámbito sexual, sin mantener relaciones sexuales con la persona. Sin embargo, el proyecto, por ejemplo, de Sex Assistant se encontraría más en la línea con la terapia sexual, ¿no? También en línea con el voluntariado, porque muchas veces se plantea que el dinero es secundario, que no se tiene por qué cobrar, que se puede pagar de otras formas, y hay una idea también del asistente como una persona entregada, sensibilizada, cercana, empática con esa realidad, y se perpetúa en muchas de las representaciones una idea de la persona con diversidad funcional como carente, como necesitada, como que precisa, ¿no? Que si no es la única forma. De hecho, frases como el documental Yo també vull sexe habla de es la única forma de que tendrán sexualidad. Ha habido madres que han tenido que masturbar a sus hijos. Eso es uno de los fantasmas con los que juegan para legitimar el servicio. La idea de la persona morirá virgen. Y, por supuesto, es una representación muy androcéntrica. Entonces, con esto ya acabo. Me parece interesante las discusiones actuales que nos plantea esto, ¿no? En primer lugar, nos lleva a plantearnos de forma más amplia si es el deseo un derecho, si son las relaciones sexuales una necesidad básica. Y uno de los peligros también de esto es terminar biologizando los deseos sexuales, ¿no? Y volver a la idea del sexo como necesidad biológica que nos dificulta, ¿no? Entenderlo como un constructo articulado en torno al imaginario contemporáneo sobre lo deseable, lo indeseable y los cuerpos legítimos e ilegítimos para esto. Entonces, para acabar,
Y para que veamos la complejidad y cómo es necesaria una perspectiva interseccional, por ejemplo, he traído la película, una de las primeras que abordó este tema, que se llama Nacional 7 en francés. Y una película de este hombre aquí abajo a la izquierda que podéis ver que se llama René, que está en una residencia y que es un señor muy desagradable, muy gruñón, violento con las profesionales de la residencia y que lo que quiere es follar a toda costa, ¿no? Lo dice con estos términos, y que de una vez por todas le permitan follar. Entonces, finalmente van a la Nacional 7, la psicóloga Julie, y le pone en contacto con una prostituta. Me parece interesante que esta película se haya traducido, cuando es una película, vamos, que no entra en hablar nada relacionado con la asistencia sexual, sino que se limita a hablar de un hombre que quiere un servicio de prostitución, que se haya traducido como la terapia del placer. Creo hasta qué punto nos pone de manifiesto cómo cualquier reivindicación relacionada con la diversidad funcional se entiende en términos terapéuticos, ¿no? Cómo es difícil salir del marco de cuerpos carentes o cuerpos necesitados. ¿Cómo necesitamos entonces una perspectiva feminista para que ese marco no legitime de nuevo supuestos androcéntricos de los hombres como personas que precisan de sexo, por lo cual las mujeres y la sociedad en general tienen que responder satisfactoriamente a eso? Hay muchas películas, está Nacional 7, pero incluso la película de Las Sesiones, o otra serie, o por ejemplo la de Hasta la Vista, que fue traducida en español, que tratan sobre varones con diversidad funcional que reivindican el sexo como un derecho, y se ve como los personajes femeninos, tanto profesionales como familiares relacionados con el personaje en cuestión, se movilizan para conseguir satisfacer ese deseo, ¿no? Que además se plantea de forma muy genital, como cuya máxima materialización es la erección masculina. Entonces, para no perpetuar o naturalizar este tipo de representaciones, creo que es fundamental aplicar una mirada feminista y entender que los roles de género se trastoquen no quiere decir que desaparezcan, que se naturaliza una serie de imaginarios heteronormativos en la asistencia sexual, como que mayoritariamente la piden varones y la promueven varones, y que mayoritariamente la proveen mujeres. Dicho esto, creo que es fundamental entender que no es simplemente una cuestión de género, no es simplemente una reproducción de roles de género, sino que hay una variable y un eje como es el capacitismo, que es imprescindible para entender la demanda que se está haciendo. Espero que haya quedado claro con la presentación que las personas con diversidad funcional tienen históricamente y continúan teniendo transgredidos sus derechos sexuales y reproductivos y son sometidos a un imaginario de desexualización y desgenerización que hace que sus reivindicaciones en este campo sean pertinentes y sea necesaria que empecemos a tenerlo en cuenta, ¿no? También la perspectiva anticapacitista es fundamental para, si pensamos que la asistencia sexual es una demanda legítima y necesaria, cuando la acabemos de conceptualizar, tiene que abordar no solo la cuestión física, sino también la cuestión intelectual, las barreras que hay de tipo cognitivo, la inaccesibilidad en ese marco. Con lo cual, ahí también hay todo un reto para entender y para situar las demandas y necesidades de las personas con diversidad intelectual. Por último, entonces, me gustaría plantear cómo para los estudios críticos de la sexualidad desde una perspectiva de ciencias sociales y más desde una perspectiva sociológica, creo que hay todo un campo de investigación que desafía muchos de los supuestos actuales, y querría alertar también contra el peligro de no acabar como romantizando este campo y planteando, ¿no?, que toda transgresión es subversión y que el CRIP es el nuevo queer. Creo que esto también sería problemático. Por último, acabar apuntando que creo que la asistencia sexual no solo es algo que sea importante pensar porque sea importante para un grupo de personas, sino porque nos interpela toda otra serie de reivindicaciones. Por ejemplo, pensaba en la ley del consentimiento sexual, de solo el sí es sí, solo el sí es sí, ¿qué pasa con el tema de la diversidad intelectual, ¿no? Cuando se pone en jaque lo que entendemos por decisión y lo que entendemos por consentimiento. También creo que la práctica de asistencia sexual como autoerótica nos bambolea, nos inquieta, nos interpela en torno a qué es la erótica, qué es la intimidad y qué es la sexualidad, dónde acaba mi cuerpo y dónde empieza otro, y qué es un servicio sexual, ¿no? Que es también, al fin y al cabo, decidir sobre el propio cuerpo, dónde está el límite de eso y a dónde puede llegar. Creo que nos puede servir entonces para refrescar algunos debates históricos del feminismo que en ocasiones estamos como muy encalladas en posturas preexistentes, y a lo mejor aplicar una nueva mirada nos puede servir pues para tejer vías y tejer alianzas. Y espero vuestras preguntas. Muchísimas gracias por la atención. Os he dejado aquí algunos artículos en que he reflexionado sobre estos temas y también mi mail y mi Twitter, y espero que ahora podamos debatir. Gracias.
Muchísimas gracias, Andrea, por la presentación. La verdad es que, como siempre, es un placer escucharte. Y, bueno, de alguna manera nos ha encantado esta forma que tienes de vincular los estudios de la discapacidad con, bueno, con los estudios feministas, ¿no? Esos momentos de convergencia, o momentos de entendimiento y desentendimiento, ¿no? Cuando, bueno, y el posterior debate sobre la asistencia, la terapia y el trabajo sexual, cuando en realidad, bueno, como bien vienes a decir, lo que hay es un reclamo de lo que son derechos sexuales, sencillamente el poder atender a tu propio cuerpo y a tus propios placeres. O sea que, bueno, pues un placer escucharte como siempre. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguien aprovechando Pues ya se han quedado... pues bueno, de alguna manera debates, ¿no? Porque es verdad que todo esto es como muy nuevo para mucha Sí, gente, ¿no? Y entonces, pues de alguna manera, pues a veces es como, esto rompe esquemas, digamos. ¿Tenéis alguna sí, soy consciente de que planteo como una discusión que igual si no la has pensado anteriormente es como, ostras, y yo aquí cómo me posiciono, ¿no? Frente a esto. Y Sí. bueno, aparte que yo creo que es algo que se está discutiendo ahora mismo y que tampoco está cerrado. Yo no he venido a traer como una propuesta de asistencia sexual, sino más bien a intentar como desencajar un poco el debate que tenemos tan enquistado dentro del feminismo y a ver si podemos refrescarnos y metiendo como otras perspectivas, ¿no? Que también están en construcción y que también están discutiendo entre ellas. O sea, dentro del movimiento de personas con diversidad funcional hay una discusión enorme entre hasta dónde tiene que llegar y dónde no tiene que llegar. De hecho, unos vídeos que tenía, pero he pensado que nos íbamos un poco de hora, era este vídeo de las entrevistas donde en 3 minutos primero entrevistan a Antonio Centeno y luego a Rafa Reollo, que cada uno lleva el primero de asistenciasexual.org y el segundo de Sex Assistant, y claro, la definición que dan en 2 minutos es totalmente diferente. ¿Qué es la asistencia sexual? Y es como, no tiene nada que ver lo que está diciendo cada uno. Con lo cual aquí ya tenemos el lío montado, porque... Y a nivel europeo pasa exactamente lo mismo, o sea que bajo ese paraguas, por eso la plataforma europea hace una definición tan ambigua, que lo que dice es cada persona es única, cada sexualidad es única, cada asistencia sexual es única, que es como, o sea, podríamos estar hablando, no sé, de cosas muy diferentes. Es verdad que es bastante amplio porque, bueno, también, claro, de los diferentes tipos de discapacidad y me imagino también la cuestión de, pues de algún modo, si es una situación vivida desde un inicio de vida o si hay un momento de transición. O sea, que me imagino que Totalmente. poder definir esta cuestión es complicada porque, bueno, al final, pues bueno, hay muchos elementos transversales también, ¿no? O sea, que porque también en los vídeos se va viendo, pues que ves, bueno, pues las capacidades económicas de cada uno, también Claro. se ve. Claro, cuando hablamos de la perspectiva interseccional, sin duda el tema de la clase es fundamental. O sea, al final, las personas también que están reivindicando mayoritariamente esto, evidentemente, pues en perspectiva de clase son personas privilegiadas que han podido, para empezar, tienen resuelto el tema de los cuidados, con lo cual pueden preocuparse de otras cosas. Tienen asistencia personal o tienen recursos económicos para pagarse de manera privada, o sea, no son las personas encerradas en una residencia, como preocupándose en el día a día de cómo sobrevivir, sino que tienen como resuelto este tema. Muchas veces además son personas que es adquirida la diversidad funcional, que esto es interesante, con lo cual yo creo que el hecho de tener una vida previa con la que comparar, no siempre, pero muchas veces te da como una, ¿no? Como una perspectiva de injusticia mayor aún, de, pero bueno, ¿qué está pasando aquí, no? Sí, ¿cómo? ¿Cómo que ya nunca más absolutamente nada? Y que ni siquiera, o sea, es que cuando pensamos con el tema de masturbación es muy fuerte, ¿no? Que ni siquiera yo puedo pedirle a mi asistente personal que ponga mi propia mano para que yo me masturbe y toque mi cuerpo. O sea, que esto también es un límite y entonces nunca más voy a poder tocarme. Es una cosa que si la pensamos en un momento es bastante fuerte, ¿no? El tema del tabú y dónde está el límite de lo que entonces ya no se puede pedir y lo que ya no entraría en otro código, mientras que la asistente personal te está tocando en tu intimidad constantemente todas las partes de tu cuerpo. Entonces, ese límite es muy interesante, cómo se construye. Yo estaba escuchando y la verdad es que también me has llevado al pasado cuando hacía mi tesis sobre personas mayores y sexualidad. Claro, El mensaje es, las personas mayores son asexuales, ¿no? Entonces, romper ya, para empezar, bueno, pues como pasa con las personas con diversidad funcional, ya rompe el mito de que, claro, que hay sexualidad, claro que hay deseos, ¿no? Pero después la cuestión está de patologizar, ¿no? En el sentido de que, claro, pues en las personas mayores lo que se hace es, bueno, pues la sexualidad se reduce a lo que es la disfunción,
O sea, simplemente hoy Claro. ves funciones, claro, pero todo esto viene pues de esa parte del capacitismo, de decir que cuáles son las funciones sexuales normales, ¿no? O sea, que alguien me lo explique un poco esta cuestión. Entonces, pues yo recuerdo que, bueno, pues sobre todo se veía mucho más en los hombres, ¿no? Porque también a lo mejor, pues todo lo de la virilidad y bueno, el falo y demás, pues recae más, con más fuerza, a lo mejor, además. Pero sí que, bueno, pues lo que decían un poco los datos es que aquellos hombres mayores que habían podido de alguna manera, bueno, pues romper con ese modelo más coitocentrista, más genitalista e irse a un modelo como más holístico, pues de alguna manera sabían vivir su sexualidad de una forma más plena, ¿no? O sea, pues el reconocer todo tu cuerpo como un elemento de deseo y de placer, ¿no? Pues el hecho de pues palparte, tocarte, ¿no? Que al final también Claro. es un poco lo que se está viendo aquí, o sea, que tampoco, pues sí, que a lo mejor la masturbación es importante, pero es que sencillamente en el vídeo que hemos visto solo está pidiendo tocarse un pecho, o sea, Claro. o acariciarse, ¿no? O sea, pues eso, esa visión como, bueno, creo que también estos temas lo que también de alguna manera apoyan es tener, o sea, plantear visiones sobre la sexualidad mucho más amplias que no, pues bueno, tanto genitalidad o tanto coitocentrismo, ¿no? Ayuda Exacto. en muchos casos. Ujú. Claro, desafía también como toda esa idea de dónde empieza la sexualidad, ¿no? Dónde acaba, qué es sexualidad y qué no. O sea, como que nos pone en jaque muchas... A mí es lo que me parece como muy interesante de este tema, ¿no? Que no es como, oye, es que también hay que ocuparse de esto. Es como, no, no, es que esto nos interpela y nos cuestiona, pero radicalmente muchas de las ideas que tenemos sobre qué es el cuerpo, qué es el género, qué es la sexualidad. Entonces, por eso es un tema que me parece como tan urgente de pensar, ¿no? Y de abordar. Sí, Yo voy soy a una ver convencida. si alguien Creo que dice algo. Mira, Erika a dice, ver, una muchas gracias. pregunta. Eh, levantad la mano, ¿vale? Y así os doy paso. Erika Pero qué dice, bien, dos preguntas ya. esta es mi pregunta, ¿las mujeres heterosexuales con diversidad funcional tienen que conformarse a la asistencia sexual femenina? Claro, pues esta es una pregunta muy interesante, Erika. Por ahora los casos que se han dado no se han conformado, pero claro, tendríamos que acabar de pensar que es asistencia sexual. Por ejemplo, como la plantea Sex Assistant, o sea, este marco, que en realidad son relaciones sexuales, o sea, que es más amplio, que yo creo que tiene la parte problemática que perpetúa la idea de la única forma que tienen de acceder a la sexualidad es pagando, con lo cual esto para ellos tiene que ser un derecho, porque no hay otra forma, o sea, que tiene como una construcción bastante perversa porque perpetúa un poco la tesis de la indeseabilidad, un poco la profecía autocumplida. En esos casos, por ejemplo, en el documental este de Yo también quiero sexo o algún otro documental que hay europeo, la asistencia sexual que eligen son varones, varones atractivos jóvenes. Con lo cual, lo que es un servicio sexual, bueno, particular, especial o específico. Yo creo que en ese caso es muy difícil plantear que no es prostitución, porque es como será un servicio sexual de un tipo determinado, pero sin duda un tipo dentro de lo que es el trabajo sexual, con una particularidad como pueda tener, yo qué sé, los striptease, que pueden ser diferentes, o el masaje erótico a, no sé, pues a otro tipo de servicio sexual. En el caso, por ejemplo, de lo que defiende el proyecto de Tus manos, mis manos, el proyecto de Antonio Centeno, donde se limita, ahí igualmente las personas, también las mujeres, por supuesto, podrían elegir quién sería el asistente sexual, igual que eliges el asistente personal. No tanto por la idea de que se esté teniendo una relación sexual con esa persona, porque recordemos que se está defendiendo una perspectiva que limita a la autoerótica, o sea, a que el asistente sexual te ayude a masturbarte o a estar con tu pareja con diversidad funcional, pero sí que podrías elegirlo en el sentido de que tú eliges una persona con la que vayas a estar cómoda, desnuda y exponiendo tu intimidad y viviendo tu erótica. Entonces ahí podría ser un varón o una mujer. De los casos que conozco, en los casos en que se limita el autoerotismo, hay mujeres heterosexuales que prefieren mujeres porque lo viven como un momento de masturbación. Entonces prefieren que les acompañe una mujer porque no es como una relación erótica que establezcan con el asistente. Entonces yo creo que ese tipo de demanda depende de si tú lo que estás pidiendo es un servicio sexual ordinario y entonces si eres una mujer heterosexual, supongo que prefieres un asistente varón, que si lo que estás pidiendo es un servicio de apoyo, en que a lo mejor si tú estás con tu pareja varón prefieres un asistente mujer, o si estás masturbándote prefieres un asistente mujer que te apoye. Lara, volies parlar? Avant. Hola, se me Hola. sent bé? Vale, estan fent obres i sentiu colps... Ai, perdón, que Valencia no. A ver, es que yo siempre hago apuntes de todo, ¿vale?
Y Vale, perfecto. estaba apuntando y es que me siento muy tonta. De 2 días que he venido a las ponencias que habéis hecho, la verdad me siento tonta y como que no sé nada. Es muy interesante de cómo te tienes que, conforme vais hablando, las que hacéis las ponencias, como vas deconstruyendo tu propio ideario y tienes que volver a construirlo y de una idea que te chocaba a ti, ahora mismo la ves que dices, es que soy tontita. Y la cosa No, yo es... creo que estamos para ir profundizando en todo este tipo de cosas y además es muy síndrome de la impostora de siempre voy, no sé lo que digo y no sé por qué lo digo y es algo como muy femenino, con lo cual no te preocupes, Lara, que yo te escuché ayer y la pregunta fue estupenda. Vale, gracias. Vale, pues yo he empezado a pensar, yo me acuerdo que yo fui a bueno, no sé si sabéis lo que es el Cotolengo aquí en Valencia. Bueno, pues yo fui con mi grupo porque yo estaba en la catequesis, está bueno, es que no sé cómo se dice, la confirmación, yo estaba, pues, bueno, soy de pueblo, vamos a dejarlo así. Íbamos con nuestro grupito, tal, y claro, nos dijeron, hay niños, ¿queréis conocer a los niños, tal? Y no eran niños. O sea, era un choque muy grande que la infantilización esa de la que hablabas. No eran niños, Claro. eran personas que, pues que, vale, tendrán sus disfuncionalidades, tanto cognitivas o lo que tú quieras decir, pero no son niños, son personas adultas, ¿no? Y bueno, eso ha sido lo que he recordado cuando has hablado de ello. También Claro. hasta qué punto las ideas transgresoras forman parte de este mismo ideario. En plan, quiero decir, eh, estas ideas que, por ejemplo, las que tú nos has expuesto, forman parte también de... Ay, espera, es que ya me he liado. Me lo he apuntado mal. Vale, sí, la misma educación hace una demanda estética, por así decirlo, por ejemplo, en el porno, y este ideario es el que nos crea el miedo porque es como es o esto, y nos sentimos atacados como individuos cuando no deberíamos de sentirnos atacados como individuos, sino como sociedad, como algo que tendríamos que cambiar. Por ejemplo, hay gente que, pero es que yo no quiero atender a una persona sexualmente o no quiero encargarme, yo no tengo el porqué y por eso existe ese miedo y esa reacción en contra. Y, y eso, es que me he explicado mal, lo siento. Claro, no, pero yo creo que hay una cosa muy interesante que planteas, que hay un punto en que nos inquieta y nos incomodan estos cuerpos muchas veces, ¿no? Claro, son cuerpos muy poco expuestos a la mirada y más desde una perspectiva sexualizada, ¿no? Y el propio documental Yes We Fuck, hay imágenes que lo han visto amigas mías o familiares y es como, esto es muy incómodo, ¿no? De yo, ¿por qué estoy como confrontándome con esta imagen? Que depende mucho lo habituada que estés o no, o el tipo de cuerpos que te exciten. Pero creo que esa parte, ¿no? También, de hecho, la presentación se llama Deseos inquietantes, hay una parte de inquietud y de querer resolver rápido el tema porque nos está interpelando a un nivel profundo. Bueno, hay quien, así, perspectivas más filosóficas, psicoanalíticas, que creo que es interesante, que plantean que el capacitismo o que el odio a la discapacidad en realidad es un odio a la vulnerabilidad y en realidad es el terror que nos da el confrontarnos con nuestra propia vulnerabilidad y el propio cuerpo, que también nos pasa con la vejez, ¿no? Como esa especie de espejo de, bueno, cuidado, que la idea de salud, de autonomía, de capacidad, de cuerpo hábil, es algo muy frágil y es algo que desde luego no va a durar para siempre. Entonces yo creo que también hay como una parte ahí de ansiedad, que el capacitismo es muy fruto de esa ansiedad que nos produce la vulnerabilidad. Pues simplemente eso. Gracias por entenderme porque ni yo mismo me he entendido. Gracias por la pregunta, Lara. Veo que aquí hay una pregunta muy larga. A ver, voy a ir leyéndola. No es tan larga, es la primera, o sea, se repite. Vale. Ah, vale. Sí, dice Son 3 párrafos que es el mismo. Digo, determinante las relaciones de naturaleza. la psicosexualidad determina en cierto grado las relaciones de naturaleza individual, dando lugar a la experimentación autoerótica mediante la comunicación, donde se desarrolla la identidad. Por ejemplo, ¿cómo las instituciones abordan y median este desarrollo visto desde el campo clínico y servicios sociales? Es una pregunta de Luis que, bueno, acaba de salir, no sé si es que tendrá problemas con la conexión. Sí, porque antes he visto que se conectaba y desconectaba varias veces. Ha estado entrando y saliendo toda la sesión. Vale, pues no sé si hubiera alguna más, esperaríamos a que volviera, pero creo que no hay más preguntas por ahora.
En estos momentos no. ¿Alguien se anima ¿Alguna otra pregunta hasta que vuelva Luis? también cercana? Os he dejado asustadas a todas. Esto ha sido ya de ya no puedo más. Ya no puedo más, estamos todas inquietas, deseos inquietantes. Sí, no sé. Bueno, pues aprovecho yo y te pregunto un poco. Porque sí que es verdad que, bueno, en la presentación sí que echaba un poco de menos que hablaras un poco de identidades, ¿no? Pero claro, también entiendo que es un poco complicado en el sentido de que, claro, crear esa categoría o esa definición de capacidad múltiple, ¿no? O sea, sí que es verdad que se pone un poco en tela de juicio bueno, pues anteriores conceptos como puede ser el de discapacidad, pero últimamente, o sea, sí que he visto algunos colectivos sociales que vuelven a utilizar ese concepto de discapacidad como reivindicación un poco. Yo, claro, siempre digo ya, ¿qué estará ocurriendo ahí detrás, no? ¿Cuál será la reivindicación? Porque es un tema que me pilla un poco lejos. Entonces, no sé Claro. si podrías responder un poco. Pues bueno, igual que, pues bueno, me imagino que hay debates dentro de cada colectividad sobre si es, bueno, pues asistencia, terapia o qué es, ¿no? Pues Exacto. me imagino que irá por ahí, pero si nos pudieras contar un poquito, yo te lo agradecería. Porque Claro, llega un bueno, momento pues que sí, digo, esto... este concepto es el que tengo que usar. Sí, pues bueno, es que claro, esto es muy problemático. Porque, claro, en el contexto español, y de hecho, yo antes usaba únicamente diversidad funcional y ahora de vez en cuando lo mezclo porque, claro, esto es una discusión muy grande, también desde una enunciación. El término de diversidad funcional viene del Foro de Vida Independiente. El Foro de Vida Independiente es lo que en España articula el movimiento de vida independiente, ¿no? Y desde ahí yo creo que se han erigido históricamente en nuestro contexto como la organización en primera persona más politizada, ¿no? Y que ha hecho reivindicaciones más radicales y de lo que bebe Yes We Fuck y otro tipo de enunciaciones rupturistas. Claro, el tema del foro es que está mayoritariamente constituido por personas con diversidad funcional física y personas muy politizadas. Sin embargo, las organizaciones mayoritarias, más mainstream, digamos, se han posicionado en contra de esta terminología por entender que no es una terminología politizada, sino que es una terminología políticamente correcta, simplemente. Que lo que viene es a negar o a menospreciar la discriminación que viven y que entonces sí que están discapacitados, ¿no? Y de hecho, hubo una campaña muy fuerte que se llama No me cambies el nombre, cambia mi realidad, que reivindicaba discapacidad. Y era una campaña directamente de COCENFE, como de la Gran Confederación, en contra del término de diversidad funcional. Entonces, por ahí hay como un poco de conflicto. Luego, en el ámbito intelectual, diversidad funcional no se utiliza nunca. Se utiliza discapacidad intelectual. Ya también es interesante porque se considera, y esto es muy curioso en el contexto español, que lo que se dice es con discapacidad, ¿no? Que eso es como más progre, porque discapacidad es muy feo, es como que tú estás mal, es con discapacidad. Pero sin embargo, el contexto anglosajón es totalmente al contrario. With disability se considera como de un políticamente correcto y de un viejuno horrible, porque es como, yo soy una persona, ¿por qué me dices que tengo una cosa como con disability, que es esta tontería? Y lo que usan es disable, porque el disable viene a decir la sociedad te discapacita, y entonces es una reivindicación y todo el modelo social es disable, que aquí suena fatal. Y por si la discusión no estuviera suficientemente complicada, ahora que estoy más en contacto con las perspectivas latinoamericanas, mayoritariamente están en contra de diversidad funcional porque lo consideran como una imposición muy española y como un término muy ajeno. Y lo que usan es discapacidad. De hecho, el grupo, por ejemplo, súper crítico que hay de la Claxo, de estudios latinoamericanos de la discapacidad que generan epistemologías del sur y que están haciendo toda una crítica decolonial, utilizan discapacidad. Y el activismo allí lo que está usando es disca. Se llama el activismo disca. Entonces, claro, ahí yo creo que tenemos como un campo de minas un poco, porque es como muy complicado, porque yo entiendo perfectamente la reivindicación del foro de salgamos de la dicotomía de sano-enfermo, válido-inválido, capacitado-discapacitado, minusválido-válido, porque continuamente nos metemos en asumir la idea del déficit, hablemos de cada persona funciona de manera diferente y lo que hay es que se discriminan determinados funcionamientos, pero no sé por qué es algo que no ha acabado de calar, como ni en las organizaciones más mayoritarias mainstream, ni por ejemplo en todo el activismo latinoamericano. Entonces es algo complicado. Es complicado. Gracias por responder, porque es verdad que no sabía yo que había tanta... Sí que sabía lo de, bueno, pues el intentar traer esa terminología anglosajona,
que a veces, pues bueno, pues tiene sus dificultades para poder adaptarla al contexto. Totalmente. Pero no sabía yo que después pensaba yo que bueno, que era un concepto, como tú dices, más reivindicativo, ¿no? O sea, el de diversidad funcional. Como bueno, pues como comentas, es la sociedad, ¿no? O sea, el poner un poco en debate o en reflexión o darle la vuelta a esa situación del capacitismo, ¿no? O sea que gracias por responder. Claro, Mira, bueno, yo creo que en el contexto español es el reivindicativo, pero claro, el problema es que cuando miras un poco más allá es un poco problemático, no se ha exportado o popularizado mucho. Veo que tenemos una pregunta. Sí, bueno, mira, está Luis, ahora mismo vamos a aprovechar que sí que tiene Vale. otra vez para su Vale. pregunta. La psicosexualidad determina en cierto grado las relaciones de naturaleza individual, dando lugar a la experimentación autoerótica mediante la comunicación, donde se desarrolla la identidad, por ejemplo. ¿Cómo las instituciones abordan y median este desarrollo, visto desde el campo clínico y servicios sociales? Vale, si lo he entendido bien, como intentar entender qué papel juegan las instituciones desde el campo clínico y servicios sociales, ¿no? En esta mediación, que sería la asistencia sexual, si la pregunta la enfoco bien, Luis, si no, corrígeme. Creo que en el ámbito intelectual, que es donde más conozco cómo actúan los profesionales, lo que al final se está produciendo, bueno, de hecho hay un libro muy interesante que se llama... bueno, ahora no me sale, que es un libro que, de hecho, de los países nórdicos se está trabajando mucho este tema y el libro está escrito por un autor danés y una autora sueca, si no me equivoco, no, él es sueco y ella es danesa, exacto, porque él es de la parte abolicionista y ella es de la parte, o sea, comparan como los dos países y van viendo entonces qué ocurre, ¿no? En esas instituciones. Y en realidad lo que ocurre en las instituciones es que la gente hace un poco lo que puede y lo que le parece, con lo cual es algo bastante dramático porque entonces esto se acaba en la discrecionalidad del profesional. Entonces hay profesionales que pueden estar concienciados y considerar que el tema de la sexualidad es muy importante y sin tener un aval institucional y estando un poco desprotegidos en su práctica, apoyan esa sexualidad como puede, incluso muchas veces ayudando a la masturbación o facilitando juguetes sexuales o contribuyendo de la manera que consideran, sin ni una legislación que les avale, ni tampoco unos profesionales que les apoyen, y la gran mayoría que lo que hacen es obviarlo o negarlo o incluso, por ejemplo, pues una práctica habitual en residencias es, entonces, cuando hay una erección, pues intentar, ¿no? De hecho, me contaba una cuidadora que trabajaba en una residencia que tenía como una forma de pellizcar el pene para bajar la erección directamente y no tener que estar lidiando las trabajadoras con la erección, porque claro, también aquí hay un tema de género interesante, que es como los varones, ¿no? Juegan con esa erección y cómo ellas se incomodan ante si se produce siempre la erección cuando le bañas o realizas una higiene solo con determinadas trabajadoras, cómo se enmarca esa situación y cómo se higieniza y se deserotiza y ahí continuamente hay un juego de unas tensiones y unas relaciones de poder. Entonces, lo que pasa al final es que esto va un poco de la negociación cotidiana, de la discrecionalidad profesional y también de lo que se posicionen los residentes, esto en instituciones cerradas o en los pisos. Y más bien se trata cuando es un problema y no simplemente cuando es un deseo. Cuando mayoritariamente el problema suele ser, en el 90% de los casos, que un chico, normalmente además con algo de diversidad cognitiva que no maneja muy bien los códigos de relación, empieza a tocar a las profesionales o a compañeras o a tocarse en público. Este es como el problema tipo. Y entonces los profesionales de repente no saben qué hacer porque se masturba en medio del taller, porque le toca el culo a las auxiliares. Y entonces, en términos de problema, es cuando se empieza a intentar solucionar. Más enfocado a las emociones. Y a las mujeres. Y al tema de las mujeres, claro, o sea, yo no sé exactamente qué acontece en el campo clínico y servicios sociales, sé lo que a mí me llega de lo que cuentan, que son los problemas que más se producen. Claro, debe haber todo un juego de emociones ahí que no conozco cómo, o sea, puedo intuir qué tipo de emociones se generan, pero no sé exactamente qué ocurre. Sé que las mujeres lo expresan mucho menos, con lo cual termina siendo algo mucho menos problemático. Sé que es más habitual que haya como acuerdos de permitir que los hombres vayan a prostitución, tanto en tema intelectual como físico, en varios tipos de residencia, acuerdos informales incluso con prostíbulos, con trabajadoras sexuales que vayan a residencias y que muchas veces se resuelva informalmente de esta manera y que el tema de las mujeres no se resuelva nunca. O sea, esto es como bastante habitual. Y esto ha sido algo bastante histórico también. O sea, cuando la señora Rius, la Madame de Barcelona,
pone ahora mismo en su página web para personas con diversidad funcional es porque históricamente ella ya había recogido una demanda donde muchas veces además ella plantea que es interesante cómo su espacio funciona muy bien porque ella es muy amable con las madres, que las madres muchas veces se sienten incómodas de llevar a sus hijos, entonces ella las invita a un café y mientras toma un café y charlan, ¿no? De señora a señora, como ella se llama a sí misma, una señora de moral distraída, el chico recibe un servicio. O sea, en este... Vale, veo que hay más preguntas por aquí de Luis. A ver, dice, Luis te contesta, dice, sería interesante socavar cómo los psicólogos clínicos y los educadores sociales en servicios sociales se desarrollan si no hacen como pueden lo que pueden. Hay otra pregunta que es Encarna, ¿vale? Encarna Vale. pregunta aquí, quin penses que podria ser el punt intermedi per a delimitar quan estaríem parlant d'assistència sexual i quan seria prostitució? On estaria la línia roja? Pregunta. Bueno, para mí creo que estaría, o sea, que si tiene que haber, o si se está planteando un servicio particular, ese servicio, o como un derecho incluso, tiene que responder a una situación de desigualdad. En este caso, para mí sería el acceso al propio cuerpo, es decir, yo lo que entiendo que puede entenderse como un derecho es poder acceder a tu propio cuerpo con un soporte de otra persona, con un apoyo o al cuerpo de tu pareja. Para mí se limitaría a eso, lo que podría entenderse como un derecho. Otra cosa es si hablamos de servicios sexuales, que entonces una prostitución específica, particular, articulada de determinada forma. Pero asistencia sexual como tal, yo creo que la línea roja estaría en eso, porque en el momento que tú ya estás manteniendo un tipo de interacción erótica con la asistente sexual o la asistente sexual está desnuda o está jugando a erotizar esa situación, yo creo que ahí ya estamos hablando de un servicio sexual ordinario más o menos restringido. Creo que las situaciones que desbordan este debate son las situaciones en que estamos hablando de una pareja. Si veis, por ejemplo, el vídeo de Oriol con su pareja, en que ves que les dejan desnudos mirándose y es como, nadie puede aquí ayudar un poco para que esta gente pueda llegar el uno al cuerpo del otro. O sea, tan complicado es si les estás tocando su cuerpo todo el tiempo, que puedas, desde una perspectiva, ¿no? Como en un segundo plano, como ayudarles, igual que les ayudas a comer juntos o a pasear juntos de la mano. O a dormir juntos abrazados, ¿no? Como un apoyo erótico que desde mi punto de vista podría ser un asistente personal perfectamente, pero el tema es que hay una serie, claro, de tabúes y de incomodidades que generan que la mayor parte de asistentes personales no quieran transgredir, traspasar una línea roja que tiene más que ver con la moral y lo simbólico que con lo material, porque a un nivel físico tocan esos cuerpos de esas formas mucho más frecuentes, ¿no? Por ejemplo, con el tema... Es muy curioso porque muchos hombres con incontinencia urinaria lo que usan es un colector que es como una especie de preservativo que se conecta y desde ahí pasa la orina. O sea, es decir, tú en el asistente personal coloca una especie de preservativo que es muy parecido en el pene, ¿no? Y sin embargo, plantear hacerlo con un preservativo real para que luego acontezca una relación sexual es problemático, ¿no? Y genera una serie de tensiones. Entonces, como por la sociedad en que vivimos genera esa serie de tensiones, yo entiendo que ahí quizá no es el asistente personal que tenga que hacerlo, porque, como planteaba también Lara, ¿no? Igual dicen, oye, pero es que yo no quiero hacer esto, y puede ser una figura como es el asistente sexual, pero que yo estoy de acuerdo con el proyecto de asistenciasexual.org que debería como limitarse, o que si tiene sentido que sea un servicio diferente, tiene como una serie de un marco restringido de lo que es la autoerótica y lo que es o sea, lo que harías tú en ausencia de esa diversidad funcional o de esa forma diferente de funcionar y de esa falta de acceso al cuerpo. O en el tema intelectual también, al tema cognitivo, ¿no? Gracias, Encarna. Por ejemplo, a veces esto parece muy claro con el tema físico, es como, vale, como no se pueden mover, ok, alguien que les ayuda a masturbarse o a estar con su pareja. Y en el tema intelectual es como, no lo entiendo, ¿por qué es asistencia sexual? Pues porque en el tema intelectual, por ejemplo, Gemma Deulofeu, que es una sexóloga aquí catalana que trabaja el tema de discapacidad intelectual, y uno de los casos que recoge en su libro es el caso de una chica que dijo, sí, yo quiero un juguete sexual, y entonces se hizo mucho daño, se hizo lesiones usándolo, porque no sabía bien cómo utilizarlo. Entonces, ahí quien tiene que estar, ¿cuál es la figura? Podría ser el educador que está con ella, pero de nuevo se produce lo mismo, que los educadores se sienten muy incómodos con, te enseño cuándo comer y cuándo no, cuándo lavarte los dientes y cómo ajustarte socialmente para saludar a tu abuela, pero no en usar un juguete sexual o, ¿no? Y entonces también, por ejemplo, otros casos que comenta muy interesantes es cuando decían, vale, hay una pareja, ¿no? Que son novios. ¿Y quién tiene una relación sexual? Y entonces le dicen, vale, pues os dejamos un cuarto. Claro, eso es enormemente capacitista, porque luego en el cuarto no saben bien qué hacer.
o se pueden producir situaciones incluso de violencia o de incomodidad entre ellos, porque claro, igual que no es accesible cognitivamente el resto de espacios sociales y tú no les das un libro de matemáticas y le dices, ¿quieres aprender matemáticas? Sino que haces un proceso de comprensión y de traducción del deseo a la realidad, ¿no? Pues muchos dicen, yo quiero trabajar, vale, pero ¿en qué quieres trabajar? Les acompañas en todo ese proceso. De repente plantear que la sexualidad, una habitación, y claro, ahí ocurren desastres, porque no está habiendo un acompañamiento. Entonces, ¿quién entra en esa habitación? ¿Quién hace esa intermediación? Ahí es donde yo creo que también tendría sentido la asistencia sexual. Gràcies, Andrea, per respondre. Algú té alguna pregunta més? Algú, experiències? No sé, Arantxa, si vols dir alguna cosa. Sí? Sí, bueno, gracias Andrea, una más que suma las gracias. Este último que has dicho me ha parecido muy interesante porque justamente, ¿no? Tenemos programas de educación sexual que lanzamos en las escuelas, ¿no? A los jóvenes y las jóvenes, ¿no? Y de repente es verdad que este colectivo como que la dejamos así, ¿no? Estaba pensando en eso que decías de los juguetes sexuales y unas personas que se pueden hacer daño con ellos. De nuevo entraríamos ahí en un bucle pensando que qué diseños o para qué cuerpos están hechos todos esos juguetes sexuales, ¿no? Y no sé, las iniciativas de post-op, etcétera, pues nos enseñaron, ¿no? Y aprendimos que resulta que es que hay mucho más, que podemos proyectar mucho más tipo de juguetes sexuales que no sean tan estos específicos. Y bueno, no iba por ahí, esto ha venido a colación, pero quería comentarte que hace como, pues no sé, 5 o 6 años, recuerdo que estando en Barcelona, que tú también estabas en esa conferencia y entonces, bueno, en esa mesa redonda, y había una persona que era asistente sexual. Y entonces esta persona que era asistente y estaba ahí, creo que era Sole, la que estaba ahí también en la mesa redonda, la que hemos visto en el vídeo, pero que sale en diferentes vídeos de Centeno, etcétera, explicaba, ¿no? Intentaba hacerse entender cómo la asistente sexual, tocando el cuerpo de esa otra persona y ayudándola a que se tocara, erotizaba mucho ese cuerpo y realmente sentía placer por ese cuerpo, ¿no? Y en ese momento, claro, a mí me explotó la cabeza, ¿no? Porque dije, ostras, esto todavía le da, ¿no? Le da un poco más. Ya, ya estamos poniendo en juego, efectivamente, erotizar en ese proceso, en ese encuentro de esa asistencia sexual con ese cuerpo, se produce una erotización que a priori estamos rechazándola como sociedad, pero que es que no nos hemos dado la oportunidad tampoco para hacer eso posible, ¿no? Nada, era este comentario de cómo plantear estas cosas, cómo te resitúan en otros lugares. Claro. Claro, yo creo que puede darse eso, igual que también en una práctica de cuidados, en principio como más asistencial, pueden darse afectos y puede darse cariño, ¿no? O sea, como que una cosa es que lo pensemos como un sistema muy rígido, de no, te ayuda a masturbarte y tú estás decidiendo, luego de facto ayudar a una masturbación puede producir una erotización o un afecto o no, o lo contrario, o un rechazo o un desagrado, o sea, como que se mueven emociones y sentimientos que son complejos de valorar a priori. Ahí habría una parte también de trabajo emocional, ¿no? No solo de trabajo asistencial en eso. Sí. Es un poco como lo que contaba ayer Paola Rubio al final, que sí que era posible tener placer en tu trabajo, ¿no? Qué bueno. No sé si alguien quiere decir alguna cosa más o lo dejamos aquí, que es hora. Bueno, Encarna dice que, bueno, que gracias, que la has iluminado mucho. Bueno, pues yo, si os parece bien, creo que ya podemos dar por cerrado, porque Perfecto. bueno, vamos a decir que son fallas, ya de momento pues hoy empezamos vacaciones, digamos. Y pues bueno, Andrea, un placer tenerte en el webinario, poder contar con tu participación, que nos cuentes de manera tan clara y tan detallada y en realidad tan analítica, pues toda esta realidad que viven las personas, bueno, parte de la realidad que viven las personas con diversidad funcional o con discapacidad, depende del momento y del contexto. Digo, eso, un placer contar contigo.
Bueno, Muchísimas muchísimas gracias por la invitación. Estoy viendo por ahí que preguntan las grabaciones. Creo que ya dijisteis que lo intentaríais, ¿verdad? Que han preguntado por ahí. Sí, bueno, las grabaciones se colgarán cuando termine el webinario, las colgaremos en la web del Decanato de Ciències Socials de la Universitat de València. Les tindreu allí totes, però quan acabem el webinari. Perfecto, muy bien. Pues nada, pues muchísimas gracias. Y de todas formas os he dejado ahí también mi mail y un par de reflexiones, que igual si no también os las pueden enviar a Ina y Arantxa. Y con todas las que queráis debatir posteriormente, yo encantada. Y gracias sobre todo a vosotras por la invitación.